Dios te bendiga, que la paz del Señor sea sobre tu vida, sobre tu familia, en el nombre de Jesús. En esta noche tenemos con nosotros en nuestra casa de Sinaí Estudio TV, nuestra hermana pastora Damari del Rosario. Un honor tenerla con nosotros. Dios te bendiga, pastora. Amén, amén, Cristian. Dios te bendiga más y Dios bendiga también a los chicos que están aquí con nosotros dándonos asistencia, y que Dios bendiga a cada persona que va a ver esta grabación. Amén. Bienvenida a su casa, bienvenida a Sinaí Estudio TV, una Gracias. casa de gran bendición. Yo sé que lo que vamos a hablar en esta noche, yo sé que el Espíritu Santo va a ministrar muchas vidas en el nombre de Jesús. Pastora, los micrófonos son suyos. Bienvenida a Sinaí Estudio TV. Gracias, gracias. Bueno, antes de comenzar, quiero que leamos una porción bíblica, la cual se encuentra en Proverbios 18, versículo 21, y dice así en el nombre de Jesús: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Voy a repetir: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Quiero en esta noche hacer el énfasis en algo que yo sé que lo sabemos, pero que a veces lo olvidamos, o que tal vez no le damos la importancia que realmente debe tener. En los últimos meses, el Señor me ha estado llevando a diferentes iglesias a ministrar sobre este tema, y es sobre el poder que tenemos en nuestras palabras. El Señor me ha puesto a hacer énfasis. Tú sabes que a veces nosotras las madres, por ponerte un ejemplo, cuando nos incomodamos con los muchachos que por su edad y por su etapa de la vida en que están, a veces hacen que uno se salga un poquito de control, tú sabes. Y a veces nosotras enojadas le decimos palabras a nuestros hijos que los marcan. Pero no solo que los marcan, sino que también en el mundo espiritual abren una brecha en contra de ellos, o activan una legalidad para que el enemigo pueda operar en contra de ellos. Entonces, hace mucho que el Señor ha tratado conmigo sobre este texto de que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y de verdad que he tenido varias experiencias con relación a esto. Recuerdo que en una ocasión mis hijos estaban pequeños, tenían más o menos 9, 7 y 5, mis hijos. Y yo estaba pasando por un proceso en el cual mis emociones estaban un poco alteradas, y yo con frecuencia me molestaba. Tú sabes, de esos procesos que como que se te sale un poquito de control tu propia estabilidad emocional, y tú sabes que te irritas con facilidad, pero tú como que no lo puedes evitar. Yo estaba en esa situación, y yo recuerdo que cuando mis hijos hacían travesuras, yo le decía: es que ustedes son insoportables. Yo le comencé a decir eso. De repente, mis hijos dieron un cambio que no había quien los aguante. Y yo recuerdo que mi esposo me dijo: Damaris, pero evalúalos, porque ellos no son así. Y yo veo que ellos que tienen un cambio inexplicable. Entonces yo dije: sí, pero es verdad, ellos están comportándose de una manera muy diferente a lo normal, porque eran niños, eran traviesos como todo niño, normales. Pero yo, al estar en esa situación emocional en que estaba, pues yo como que sentía que era todo más exagerado, y le decía con frecuencia esa palabra. Recuerdo que cuando yo comienzo a orar y le digo: Señor, pero yo ahora lo que necesito es paz, porque en la situación en la que yo me siento, me encuentro, yo lo que necesito es paz, y mis hijos están peor. Entonces yo necesito que tú me aclares esta situación, porque yo creo que tú debes de obrar en ellos para que ellos mejor se comporten más tranquilos que antes, porque yo no tengo cómo manejar esto. Y recuerdo que el Señor me dijo: es que tú les estás diciendo que ellos son insoportables. Y cada vez que tú le dices que ellos son insoportables, tú estás llamando la insoportabilidad para que actúe sobre ellos. Tú estás dándole legalidad como madre, porque tú eres autoridad sobre ellos, a esos espíritus que inquietan a los niños para que se comporten de una manera diferente a lo que un niño debería comportarse. Hay niños que son muy inquietos, pero hay otros que son el producto de que frecuentemente en la familia se le dice: este muchacho sí, en broma, este muchacho sí, tú sabes la otra palabra que se utiliza, muchacho, pero tú no vas a servir, pero bruto, loco. O sea, a veces le decimos palabras a los niños enojados, que muchas veces ni siquiera las decimos de corazón, pero están
ya haciendo un trabajo en contra de ellos. Y observa que el niño se va a comportar en base a como tú lo... ¿Cómo te explico? A las pautas que tú le vas trazando con tu vocabulario. Por ejemplo, tú a un niño le dices, yo confío en ti, creo en el talento que tienes, tú eres un niño muy inteligente, yo espero mucho de ti, tú eres mi genio, tú eres mi sabio, tú eres mi orgullo. Entonces tu hijo va a tener las expectativas, bueno, mami piensa que yo soy inteligente, mami piensa que yo soy sabio, mami piensa que yo soy su genio, pues yo debo comportarme de esa manera. Así es. Entonces, un ejemplo de esto, que siempre lo utilizo cuando en los mensajes que doy, es la mamá de Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison, ustedes saben que fue el que descubrió la energía eléctrica. Cuando Thomas Alva Edison era un niño, él llega un día a su casa con un papelito en la mano y le dice a su mami, mami, esto te mandó la maestra. ¿Y qué es lo que dice? Porque él no sabía leer. Cuando la mamá ve el papel, le dice, oh, mi hijo, aquí lo que dice es que tú eres un niño demasiado inteligente, que tú eres un niño superdotado, que tú no encajas en ese grupo de compañeros que tú tienes y que ya tú no puedes estar en esa escuela, que yo te voy a educar aquí en la casa porque tu inteligencia sobrepasa a la de tus compañeros. Como él no sabía leer, su mamá le dice que eso es lo que dice el papel, pues Thomas Alva Edison se creyó lo que su madre le dijo y ella comenzó a educarlo en la casa, porque en realidad ya él no volvió más a la escuela. Cuando él es adulto, vemos un Thomas Alva Edison que desarrolla una personalidad tan fuerte que cuando iban 300 y pico de veces que él no había, o sea, había intentado y no había logrado descubrir la energía, le dicen, pero ¿qué se siente haber fallado 300 y pico de veces en un intento por hacer algo? Y él dice, no, yo no he fallado 300 y pico de veces. Ya yo sé 300 y pico de veces de cómo no se hace energía. Oh. O sea, mira la personalidad que desarrolló este niño. Sucede que luego ustedes conocen la historia, él descubre la energía. Y cuando su mamá muere, años y años después, en sus cofres de cosas importantes, él encuentra el papelito, pero ya él sabía leer. Y el papelito lo que decía era, este niño no va a aprender nunca, este niño no tiene capacidad intelectual suficiente para asimilar los conocimientos, déjelo en su casa porque él no avanza, no será capaz de aprender y nosotros no lo podemos tener aquí en la escuela. Eso era lo que decía el papelito, pero su madre le transformó el decreto. Entonces él creyó lo que le decía su madre y en base a eso él fue avanzando en la vida. Entonces aquí el Señor nos está dejando claro, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Así es. Y si nosotros supiéramos la bendición que tenemos en la boca, el usar nuestras palabras para bendecir, la Biblia dice que de una misma fuente no pueden salir dos aguas. O sea, o bendecimos o maldecimos. Y muchas veces con esta misma boca que adoramos al Señor en la iglesia, luego maldecimos nuestra familia, nuestros esposos, nuestros compañeros de trabajo, porque la gente está equivocada con el término maldecir. Uh-huh. Así Porque es. la gente entiende que si yo te maldigo, es que te diga maldito. Y no es así. Maldecir es decir mal. O sea, si yo digo mal de ti, algo malo de ti, aún tú no estés presente, yo te estoy maldiciendo. Y si lo digo presente, también te estoy maldiciendo. O sea, maldecir es decir mal, no necesariamente decir maldito. Entonces, muchas veces nosotros maldecimos a nuestros líderes, a nuestros pastores, porque si dices algo malo de ellos, estén presentes o no, tú los estás maldiciendo. Así es. Pero, tal vez alguien dirá, bueno, pero eso está en el Nuevo Testamento. ¿Y qué podemos encontrar en el Antiguo Testamento? Si nos vamos a Marcos, capítulo 11, versículo 23, vamos a ver lo siguiente. Aquí Jesús dice, de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Observa que aquí Jesús no te está hablando de oración, te está hablando de
hablar, Racional. expresarte, Así es. declarar, decretar algo. Dice, vuelvo y repito, de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, diga, ¿verdad? Quítate y arrójate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Amén, O así sea, es. observa que Jesús está hablando de lo que tú dices. Y la lección más grande de mi vida, en base a este tema, yo la viví en el año 2003. Que de esto realmente es que quiero hablar en esta noche. Yo sé que hay mucha gente que tal vez no entiende por qué el Señor le ha dado la palabra de victoria sobre un proceso que están viviendo. Pero ellos ven que siempre están en el mismo círculo y como que no se acaba el proceso. Es porque a veces tú de rodillas dices una cosa, pero cuando estás en la vida cotidiana dices otra muy diferente, del Así mismo es. proceso. Entonces, tus palabras en la vida cotidiana tienen que estar acordes a lo que Dios ha dicho, independientemente de que lo que tú estás viendo con tus ojos naturales sea totalmente diferente. Cuando yo tenía 13 años, me comenzaron a salir unas manchas blancas en la cara. No sé si ustedes conocen el vitiligo. El vitiligo es una enfermedad que te va decolorando la piel por parte. Hay gente que lo tienen en las piernas, hay otros que lo tienen en los brazos, hay otros que lo tienen en la cara. En fin, donde te salga, pero él va avanzando. Y mientras más pasa el tiempo, pues él va tomando más tu cuerpo, al punto de que hay personas que se han decolorado completamente. Imagínate yo con 13 años, que es la edad en la que tú quieres verte mejor, es la edad en la que uno quiere lucir, tú sabes, esa belleza de juventud, porque ya uno se está enamorando, porque Así ya es. uno está viendo la vida diferente. Comienzan a salirme esas manchas a esa edad. Cuando me llevan a dermatología, me dice la dermatóloga, bueno, mira, ponte mucho maquillaje, ponte base y tápate eso como tú puedas porque eso no se cura. Imagínate, yo a esa edad ya con manchas acá y acá. Y grandes, ya estaban como así. No había maquillaje que tapara eso. Yo podía disimularlo, pero no se tapaban completamente porque o sea, esas manchas son tan blancas que aunque mi tez es blanca, pero no se compara con esas manchas. Ustedes las han visto. Entonces, yo entré en una depresión, porque cuando ella me dijo eso no se cura, incluso recuerdo que me indicó una crema y me dijo, ponte eso, te la va a opacar por un tiempo, pero no te las va a quitar. Cuando yo me pongo la crema, yo vi que sí, que me las opacó tanto que se oscurecieron, que casi no se veían. Entonces, yo sin volver donde ella, yo volví a comprar la crema. Pero yo no sabía, porque ella no me explicó que yo no podía usarla de nuevo, porque tenía un componente peligroso para la piel. Entonces sí, que ahí estoy yo en problema. Porque entonces yo me repito la dosis yo misma, y ahí entonces mi piel se llena como de unas escamas rojizas. Y tengo las manchas, pero tengo las escamas, y es un desastre. Literalmente un desastre. Bueno, yo veo que ya no me puedo seguir poniendo la crema, ahí están las manchas, van creciendo, ya me está saliendo por acá, ya me están saliendo por acá. Estoy en la universidad, alguien me dice, mira, en Cuba descubrieron un medicamento que resuelve esa situación. Y yo me pongo contenta, yo dije, wow, pues hay una salida, pues. Yo armé ese viaje, yo busqué ayuda porque no tenía recursos para ir a Cuba. Todo en Cuba era en dólares en ese entonces y todo muy caro. Entonces yo recuerdo que yo hice todas las gestiones, solicité una ayuda en la universidad, yo trabajaba en la UAS. Y bueno, el Señor permitió que yo consiguiera todo y allá fui a Cuba. Estuve en el mismo centro donde descubrieron el medicamento, estuve hablando con el mismo científico, que era un viejito muy simpático, muy amable, el que descubrió el medicamento o el que lo inventó. Era un medicamento, pues, hecho de placenta de la mujer que pare. Ese centro se llama Centro de Histoterapia Placentaria en Cuba.
Bueno, imagínate, gasté un dineral porque me traje todo el tratamiento que me indicaron, porque como era ya, pues yo dije, yo voy a comprar todo mi tratamiento para ponérmelo por el tiempo que me lo indicaron para que eso se resuelva. Cuando yo llego, ¿verdad? Estoy feliz porque ya traje mi tratamiento, me lo estoy poniendo. Alguien me dice, no te hagas muchas ilusiones, porque eso a los 5 años vuelve. Ya hay personas que han ido a Cuba y se le ha quitado, pero a los 5 años le vuelve. Yo me quedé como que, así como un poquito como, tú sabes, como que en shock, como que en serio, pero yo dije, bueno, déjame disfrutar estos 5 años y después de ahí hablamos. Vamos a ver. Como que decidí no darle mente a eso, honestamente. Me puse mi tratamiento, efectivamente las manchas desaparecieron, pero no duré 5 años. Como en un espacio de 3 años y algo, ya las manchas comenzaron a aparecer. Ya yo vivía aquí en Asua, ya yo estaba casada, estaba sin empleo, lo que mi esposo ganaba no era suficiente como para yo decirle, prepárame un viaje a Cuba. Estábamos pasando por una situación económica un poco precaria. Entonces yo dije, bueno, lo que yo tengo que hacer es investigar a alguien que vaya para Cuba y mandar a comprar mi medicamento, porque no podía viajar. Bueno, pues cuando yo escuché de alguien que iba para Cuba, hice todas las gestiones. Solamente recuerdo que logré reunir $35, que era lo que costaba en ese entonces el medicamento. Y no pude conseguir más, pero yo dije, bueno, con un frasco yo voy avanzando y si luego tengo que mandar a buscar otros, pues yo lo mando a buscar. ¿Qué pasa? Que cuando llega el producto a mis manos, como ya yo estuve en el centro donde lo fabrican, como ya yo conozco el producto, yo conozco la textura, el olor, conozco todo, desde que me lo trajeron, yo me di cuenta que era falsificado. Y en Cuba eso sucede mucho porque es como que la misma necesidad que tienen económica, tú sabes, hace que falsifiquen eso porque allá van muchas personas. Yo cuando fui me encontré gente de Canadá, de México, de Estados Unidos, o sea, de verdad, de muchos lugares buscando solución para esa situación. Entonces, yo le pregunto a la persona que me lo compró que si lo compró en el centro. Me dice, no, yo lo compré en una farmacia. Yo dije, no. Ya había visto la textura, no era la misma, el olor no era lo mismo, olía a alcohol, literalmente. Yo dije, bueno, ya perdí mis $35, no tengo dinero, no tengo forma de ir a Cuba, ya las manchas están invadiendo mi cara nuevamente. Y yo recuerdo que yo le dije al Señor, mira Señor, tú fuiste el que me creaste. Tú creaste mis melanocitos. Los melanocitos son las células que le dan el color a la piel. Entonces, esa enfermedad lo que hace es que te debilita los melanocitos. Entonces, por eso la piel se decolora. Yo le dije al Señor, tú fuiste el que creaste mis melanocitos. Tú fuiste que me creaste a mí. Tú sabes dónde está el problema. Yo no voy a depender de Cuba para yo estar sana. Porque tú estás aquí, estás en Cuba y estás en todas partes. Yo no tengo dinero para ir a Cuba, ni tengo dinero para comprar el medicamento. Mira que acabo de perder lo único que pude reunir. Entonces ya, yo esto te lo voy a dejar en tus manos. Y recuerdo, mira, yo no había escuchado casi hablar del poder que tenemos en la boca. Yo casi no había escuchado mensajes sobre eso. Cuando yo hago esa oración, yo no sé por qué. En ese momento no sabía. Pero el Espíritu Santo me ponía a hablarle todos los días al vitiligo, frente al espejo. Wow. Yo me paraba frente al espejo y le decía, tú sabes que te vas. Ahí tú no tienes legalidad para estar. Es que te tienes que ir. Pero yo hablaba como si estaba hablando con una persona. Y cada vez que yo me miraba al espejo, yo le hablaba. Y le hablaba y le hablaba. Cristian, pasaron meses. Y yo le seguía hablando. ¿Tú sabes por qué hay gente que no tiene más victorias en su proceso? Porque si pasan unos cuantos días y la montaña no se ha movido, ellos le dejan de hablar. Así es. Jesucristo dice, el que le diga a ese monte, quítate,
y no duda en su corazón, lo que diga le será hecho. Pero él no te dice que eso va a pasar al día siguiente. Él lo que te está diciendo es no dudes, simplemente háblale a la montaña. Y si se va, pastora, la Biblia dice que llama las cosas que no son como Si fuese. Hay Así personas que si tú les dices que estás bien y ellos saben que tú estás en un proceso, entienden que tú estás mintiendo. Pero la Biblia nos manda a ser imitadores de Dios. Amén. Y como tú dices, la Biblia dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. O sea, ¿qué dijo la tsunamita? El hijo está muerto en la habitación. Y ella, shalom, paz. Todo está bien, en otras palabras. Pero ¿estaba bien todo? No. En la realidad humana, no todo estaba bien. Pero ella decidió declarar lo que ella creía que iba a pasar. Y el esposo le dice, mi amor, pero tú ¿para dónde vas hoy? Que no es día de reposo. Todo está bien, tranquilo. Ni siquiera le dio explicación. Él era su papá, o sea, el papá del niño. Ella pudo haberle dicho, mi amor, mira, se nos murió el niño. No. En otras palabras, tú no tienes el nivel para tú recibir esta noticia ahora. Todo está bien. Y en el camino va y le dice al criado, no me pares con nadie, no quiero saludar a nadie. O sea, en otras palabras, yo voy enfocada en mi milagro. Cuando Giesi la recibe, que lo manda Eliseo, mira a ver qué le pasa, porque no sé, todavía Dios no me ha revelado qué es lo que ella quiere o tiene, pero algo le pasa. ¿Qué le dice a Giesi? Todo está bien. ¿Dónde ella dice lo que realmente le estaba pasando? A los pies del profeta, que representaba la presencia de Dios. Amén. Entonces nosotros a veces no tenemos la victoria que deberíamos tener en nuestro proceso porque hablamos con la persona equivocada y hablamos el lenguaje equivocado. Así es, pastora. Una cosa que usted desde el inicio viene hablando, y es que desde un principio hemos escuchado a los padres que llaman a los hijos de una manera, y de la manera que lo hablan, así cuando el niño va creciendo, así vemos el resultado de lo que ellos dijeron. Así es. Llaman al niño delincuente y al final el niño se convierte en un delincuente. Llaman a un niño ladrón, hijo de... va a ser un homosexual. He escuchado testimonios de niños, de jóvenes que han venido al camino del Señor, porque desde su niñez la gente o su familia le llamaban, tú vas a hacer tal cosa, tú vas a ser homosexual. Ahora, tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos, con lo que declaramos. ¿Por qué? Porque lo que tú declaras se manifiesta. Es lo que nos explica la pastora. Así es, esas palabras se quedan gravitando sobre la persona. Y tenemos un ejemplo. Aleister Crowley ha sido históricamente una de las figuras más importantes del satanismo. Escribió varios libros satánicos que fueron best-seller. O sea, el tipo se dio duro en el satanismo. Pero lo más impresionante es que era hijo de personas cristianas. Wow. Y tú dirás, pero ¿cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó ahí? La mamá, cada vez que ella se enojaba, decía, pero este niño será la bestia. Pero, muchacho, pero tú serás la bestia. Un niño que está yendo a la iglesia y que está escuchando quién es la bestia, tú sabes, porque él oía mensajes. Y él oía la bestia, el anticristo, tú sabes. Entonces él creció, yo soy, mami dice que yo soy la bestia. Incluso él se apodó cuando él se introdujo al satanismo lleno, la bestia. Porque esa palabra lo marcó. Entonces, tú te preguntas, pero hijos de padres cristianos, llegar a ser una de las figuras más prominentes del satanismo, escribir libros satánicos de gran impacto. Sí, su mamá le decía eso. Entonces, fíjate que la mamá de Thomas Alva Edison, no sabemos si era cristiana, de repente no lo era, pero sí era una mujer sabia. Y sabía que sus palabras tenían poder. Así es. Tú sabes, esta mujer, la mamá de Aleister Crowley, no era así. Siendo cristiana, no entendía el poder que tenía su palabra. Y es que la Biblia dice que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Amén. Pero cuando la Biblia te dice eso,
No es que Dios es así, indiecito, o es así clarito, o es indiecito. No, es que Dios es espíritu, pero todo lo hizo con la palabra. Amén. Así es. Todo, incluso a nosotros nos formó con sus manos, pero antes de formarnos, declaró la palabra. Dijo, hagamos al hombre. O sea, todo lo que existe, excepto nosotros, fue creado por su palabra. Y Él nos hizo a imagen y semejanza de Él, o sea, nos dio a nosotros el poder de la palabra. Incluso el reino de las tinieblas no tiene eso que nosotros tenemos. Satanás y los demonios no tienen cómo maldecirnos. Ellos nos usan a nosotros mismos. Ellos usan nuestras bocas para que nosotros nos maldigamos unos a otros, porque ellos no tienen ese poder. ¿Me entiendes? Así es. Entonces, ellos, claro, siempre encuentran instrumentos. Siempre encuentran instrumentos. Y yo incluso escuché un testimonio de un evangelista que él dice que él estaba teniendo muchas situaciones y en una madrugada orando el Señor lo saca del cuerpo y lo lleva a una montaña de Venezuela. Entonces, él ahí ve una señora con una hoja, como con una lista, y él la ve ahí como orando y él dice, ay Señor, pero gracias porque ella está orando por mí, porque él vio su nombre en la hoja. Entonces el Señor le dijo, pon atención a lo que ella está diciendo. Entonces ella lo que estaba era orando con una lista de predicadores, de los que Dios tiene en niveles altos, evangelistas y gente de esas que Dios tiene, ¿verdad?, en un nivel mayor. Ella estaba orándole a Satanás y decía que se rompan sus matrimonios, que fracasen las finanzas, que quiebren sus negocios, que peque y que su ministerio se caiga. Y eso era lo que ella oraba. Entonces, cuando él escucha lo que ella está orando, él dice, wow, pero ahora entiendo por qué es que a mí me están pasando todas estas cosas. Y tú dirás, bueno, pero si él era un siervo de Dios, ¿por qué tenían que pasarle? Porque ella también tiene poder en la palabra. Ella también es creación. Ahora, ¿qué pasa? Que como ya nosotros en Cristo recuperamos la autoridad perdida en el Edén, entonces nuestro decreto como ungidos de Dios está por encima del de ellos. Amén. Entonces cuando él escucha eso, él le dice, Señor, ¿y qué hago? Porque ella está maldiciéndome, ella está orando para que mi matrimonio se rompa, para que yo quiebre las finanzas, para que mi ministerio se destruya. El Señor le dice, cancela todos los decretos que ella está dando en contra tuya, anúlalos, tú tienes la autoridad. Porque dice la Biblia que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Entonces, como Cristo está por encima de los principados y potestades, si nosotros estamos al lado de Cristo, estamos por encima de ellos también. Amén, así es. Amén. Entonces, tu Pastora, decreto tiene más poder. Es que vemos cada día donde la gente, matrimonios, son destruidos por una palabra. Así es. Por una palabra. Yo conozco matrimonios que han sido destruidos por una palabra. Por simplemente declarar y decir algo que, bueno, vamos a decir una palabra que mucho se usa en el matrimonio. Es que no la soporto. Exacto. Es que no la aguanto. Entonces, fíjate que esto es algo tan profundo. Qué bueno que tú dices eso. Me gusta ese ejemplo porque, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros lo decimos solo de la boca para afuera porque el amor está. Pero tú te enojas y dijiste eso. ¿Qué pasa? Que el centro del habla científicamente está comprobado que domina los demás centros del cerebro. Así es. Entonces, cuando tú dices algo, todo tu cuerpo se prepara para eso. Tu mente, tu cerebro, todo se prepara. Si tú, por ejemplo, te levantas por la mañana y dices, hoy va a ser un gran día, hoy yo voy a tener un día bendecido, hoy va a ser un día de victoria, hoy va a ser un día de bendición, tú verás como que todo se prepara en ti para recibir eso. Igual que si dices, ay, está nublado, ay, ya yo vi que hoy el día va a estar complicado, prepárate, porque ya tú llamaste eso. Entonces hay gente que cree que esto es nueva era, hay gente que cree que esto es misticismo. No tiene nada que ver, esto es bíblico. Así es. Esto es bíblico. La Biblia dice, creí por lo cual hablé. Amén. Lo que tú dices, recibes. Pues yo tengo que terminar de contarles, ¿verdad? ¿Qué pasó? Claro que sí. Como a los 6 meses de yo hablar todos los días con el vitiligo y decirle, tú sabes que te tienes que ir, ¿verdad? Tú sabes que tú no tienes que estar ahí. Tú sabes que ya Jesucristo llevó mis enfermedades.
tú sabes que te vas. Y es que todavía no te has ido. Wow. ¿Y qué tú crees que tú buscas ahí si ya tienes que irte? Le hablaba como si era una persona. Recuerdo que ese día yo me miro al espejo y yo noto que están muy apagadas las manchas. Yo dije, pero mira, se están apagando. Como a los 3 días de yo notar eso, ya yo no tenía manchas. Wow. Gloria a Dios. Nunca más he tenido que usar ningún tipo de producto porque mi piel recibió su color normal sin usar nada, solamente dando la orden, diciéndole a la enfermedad, sal. Hay gente que lo hace, sí, por 15 días o por un mes, pero yo estaba dispuesta a durar 5 años. Yo le dije, Señor, ni voy para Cuba, ni voy a volver a perder dinero. Simplemente, y vuelvo y te digo, yo sé que fue el Espíritu Santo que me puso ese sentir, porque yo no había estudiado a profundidad sobre esto. Pero después que el Señor me sana, ¿verdad? A través de esa declaración que cada día le daba al vitiligo de que se tenía que ir, o sea, hablándole a ese monte. Entonces es que yo comienzo a entender, porque el Señor comienza a darme la revelación. Y a partir de ahí entonces comienzo a cuidar la forma en la que hablo. A partir de ahí entonces comienzo a darle más importancia a mis palabras, a lo que decreto. ¿Entiendes? Así es. Porque es como tú decías, las palabras marcan. Entonces hay muchos matrimonios, como tú ponías el ejemplo, que por una palabra que hemos dicho en un momento de enojo, de incomodidad, esa palabra ha quedado gravitando y el enemigo la ha utilizado en tu contra después. Luego tú quieres recoger lo que ya dijiste, pero muchas veces ya el daño está hecho. Y es tan profundo que te va a costar, porque no es que tú no puedas anular ese decreto, pero el problema es ese, que hay muchas personas que no lo anulan. Hay gente que lo dice y luego pide perdón. Por ejemplo, vamos a imaginarnos, y así que no lo permite el Señor, que tu esposa te diga, es que tú no sabes administrar la finanza, es que tú eres malo en eso. Ella te maldijo. Así es. Te está declarando incapaz de ser un buen administrador de las bendiciones que Dios te da. Ella te lo dijo enojada, pero te lo dijo. Entonces ya esa palabra está gravitando sobre ti. Pero si ella, después que se le pasa el enojo, ella dice, Señor, mira, yo te pido que me perdones por lo que yo le dije a mi esposo, yo cancelo y anulo ese decreto sobre él, yo cancelo y anulo todo decreto de incapacidad para él administrar las finanzas y declaro que él sí puede, que él es un hombre inteligente, sabio, buen mayordomo de lo que tú le pones en sus manos. Entonces ella lo anula. Y aunque todavía tal vez a ti te duela, pero ya eso no te va a crear daño, porque ella lo emitió, pero lo anuló. Así es. Y eso fue precisamente lo que yo tuve que hacer con mis hijos, porque me he metido como en varios testimonios al mismo tiempo. Pero es que de verdad este tema me apasiona y quisiera que todo el pueblo entendiera que nosotros tenemos que cuidar lo que hablamos. Porque es que nosotros tenemos, y más como ungidos de Dios, hay una autoridad que tú recibes cuando tú vienes a Cristo, y es que recuperas lo perdido. Entonces, esa autoridad que el Señor le dio al hombre en el Edén, la recuperamos en Cristo, por eso tenemos que tener cuidado. Así es. Cuando yo hablo con el Señor, que yo le digo, Señor, ¿pero qué hago? Porque el Señor me explica lo que le pasa a los niños. Entonces yo le digo, Señor, ¿y qué hago? ¿Qué tú crees que el Señor me dice? Mis hijos tienen 9, 7 y 5. Y el Señor me dice, pídeles perdón. Y yo, Señor, pero que yo soy la mamá, yo soy la psicóloga, yo soy la que los estoy criando. Entonces eso como que se ve como una señal de debilidad, que yo les pida perdón. El Señor me dice, no, tienes que pedirles perdón. Tienes que anular lo que dijiste de ellos y tienes que bendecirlos muchas veces. Y decirles a ellos todo lo contrario a lo que dijiste, pero que ellos entiendan y escuchen que tú le estás diciendo todo lo contrario. Tienes que bendecirlos. Y yo recuerdo que yo me senté en la cama de ellos y ahí comencé a hablar y me confesé y les dije, mis hijos, a nosotros los padres no nos dan un curso para ser los mejores, nosotros nos equivocamos, cometemos errores,
Yo les he estado diciendo a ustedes que ustedes son insoportables, pero yo quiero que ustedes me perdonen. Reconozco que lo he estado haciendo mal. Ustedes no son insoportables. Yo anulo ese decreto sobre ustedes y declaro que ustedes son buenos, son amables, son inteligentes, son obedientes, son propósito de Dios en esta tierra, son personas creadas con un destino en Dios. Ustedes van a ser hombres y mujeres de bien, y todo lo que el Espíritu Santo me ponía, entonces yo comencé a decírselo, porque esa fue la orden de Dios, que tenía que bendecirlos, porque ya los había maldecido. Y mira, Cristian, hay cosas que tú tienes que verlas para creerlas, pero yo sé que ustedes lo creen. Mis hijos volvieron a la normalidad. Mis hijos volvieron a la normalidad. O sea, no te voy a decir que se convirtieron en ángeles, porque ellos no eran ángeles, sino que se convirtieron en lo que eran, niños normales, que hacen sus travesuras, que una cosa que la otra, pero normal. Esa insoportabilidad que tenían en su comportamiento, que ya yo no aguantaba, eso desapareció. Desapareció, y no solo desapareció, sino que no regresó más, porque entonces yo aprendí la lección. El Señor me enseñó eso. Y hay gente que no cree en eso de anular decretos, pero yo en mi iglesia he hablado tanto que yo me río, porque a veces hasta yo le digo cosas a los muchachos relajando y ellos me dicen, yo lo cancelo en el nombre de Jesús, porque ya hasta conmigo yo le digo, pero han aprendido muy bien. Sí, pastor, usted fue que lo enseñó. Yo le digo, sí, eso me gusta, porque ya yo he entrenado a la congregación, de modo que aún de relajo le dicen algo que ellos puedan entender que le puede perjudicar, y yo le digo, cancela eso en el nombre de Jesús de una vez, no lo recibas. Y yo soy igual. O sea, si tú dijiste algo de mí que yo entiendo que no es la verdad, que no encaja en el diseño de Dios para mi vida y que me puede perjudicar, aún relajando me lo digas, y aún relajando yo digo, yo no lo recibo, y yo cancelo eso en el nombre de Jesús. Amén. Porque Dios me enseñó que las palabras tienen poder. ¿Sabe, pastora? Usted hablando de las palabras que tienen poder, es tan certero, porque una palabra causa una herida. Una palabra causa destrucción. Por una palabra se divide un pueblo. Oye, sencillo. Le digo, porque, bueno, voy a entrar con algo muy profundo. Alguien una vez, cuando estuve estando con menos edad de la que tengo, estando en el camino, me decía, nos reunimos y me decía, tú no sirves para estar en el camino. Y recuerdo que esa persona me dijo una palabra, me dijo, salte del evangelio, porque como quiera te vas a perder. Wow, ¿eso te lo dijo un cristiano? Un cristiano, un líder. Como quiera te vas a perder. Tú no vas a dar. Mejor disfruta tu vida, goza tu vida, porque tú estás muy joven. Yo tenía alrededor como 20 años, más o menos 22 años por ahí. Me decía, disfruta tu vida, tú estás muy joven todavía, y tú puedes disfrutar toda tu vida, porque como quiera tú te vas a perder. En un momento de esa palabra me marcó de tal manera que me llevó a una depresión. No era para menos. Y al llevarme a la depresión, yo comenzaba a hablar solo, ¿vale? Solo. Y en una se acercó mi mamá y me vio hablando solo. Porque yo comenzaba a darle mente a lo que me dijo la persona. Y quería accionar de acuerdo a lo que me había dicho. ¿Qué pasa? Que un día la doña se me acerca y me dice, ven acá, ¿qué tú haces hablando solo? ¿Qué tienes? Y como que ya la desesperación, el momento de esa palabra que me había marcado, yo le confesé lo que había pasado. Y la doña me dijo, ¿cómo? No, espérate, entonces tiene que terminar hoy. Mi mamá no era muy cristiana, que digamos, muy de fundamento, muy una persona que estudiaba muy bien, decía, eso le tiene que acabar hoy. Porque tú no eres así, tú eres un siervo de Jesucristo, tú eres un ungido del Señor. Dios te va a llevar a las naciones, tú vas a predicar el evangelio, tú vas a cantar, vas a adorar el nombre del Señor. Y hoy se manifiesta esa palabra. Amén. Pero fíjate, ¿quién la dijo?
alguien que tenía autoridad sobre ti, Amén. su mamá. Así Tú es. sabes, entonces ella pudo anular ese decreto que él había dicho. Aunque ella tal vez no expresó la palabra anular, pero con lo que ella dijo pasó exactamente lo que sucede con David y con Goliat. Así es. Cuando Goliat se va a enfrentar a David, le dice, hoy yo daré tu carne a los perros. Ese fue un decreto. Pero ¿qué hace Dios? Agarra la boca de David para anular ese decreto. Entonces, ¿cuál decreto prevalece? El del ungido. Amén. Y David dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y hoy te cortaré la cabeza. Amén. ¿Y qué pasó? Exactamente lo que David declaró, pero David revocó el decreto. O sea, nosotros tenemos que aprender que el enemigo va a usar bocas para decretar cosas en contra de nosotros. Así es. Pero nosotros tenemos que estar alerta. Inmediatamente el enemigo usó una boca, o incluso tal vez no usa una boca, pero te ministra, porque a veces él te habla a la mente. A veces no es una boca, pero es un dardo. Entonces tú tienes que tener menudo inmediato para decirle mentira a Satanás. Eso no es así. La Biblia dice esto, aquello y lo otro. Tenerle siempre al enemigo su respuesta. Amén. Si David no hubiese anulado ese decreto, probablemente ese día se hubiera dado como Goliat lo dijo. Pero inmediatamente Goliat le dijo a David, hoy yo le voy a dar tu carne a los perros. David reacciona y dice, yo te voy a cortar la cabeza. En otras palabras, tú estás decretando mi derrota, pero yo decreto que soy yo el que te voy a vencer a ti. Amén. Entonces, como David era el que estaba ungido, el decreto del ungido prevaleció. Entonces nosotros tenemos que estar preparados Amén. para defender lo que Dios nos ha dado, nuestros hijos, nuestras pertenencias, nuestros ministerios. Una persona te maldijo. Entonces, mira otra cosa que quiero enfatizar en este tema, porque de verdad esto para mí es algo hermoso y tener la oportunidad de compartir mis experiencias en este sentido, para mí también es una bendición. Amén. La Biblia dice, como la golondrina en su vagar, así la maldición no vendrá sin causa. Así es. ¿Qué pasa? Tú le lanzas a una persona una maldición con una palabra. Si esa persona tiene la cobertura necesaria como para que eso no llegue a su vida, entonces eso se te va a devolver a ti. Así es. Y yo he visto eso. Yo conocí el caso, yo tenía una vecina que su papá cuando tomaba se ponía, tú sabes, como de esta gente que casi no hablan estando bien, pero que cuando toman hablan, pero él no hacía, ¿cómo te digo? Él no hacía daño cuando hablaba, sino que expresaba cosas que él no era capaz de decirlas si no bebía. Pero él hablaba hasta tarde de la noche, a veces eran las 1 de la mañana y él todavía estaba ahí hablando y voceando y en el barrio se escuchaba. Y ella como que se sentía avergonzada de su papá y decía, pero tanta gente buena que se muere y a este no lo mata un camión, Wow. no se lo lleva una patana. Y ella le decía eso a su papá, este no se muere, y lo maldecía. ¿Y sabes qué tuvo ella que vivir? Frente a su propia puerta de su casa, su niño de 1 año se lo mató un camión. Entonces, dime, ¿qué tú crees que pasó ahí? Como a ese señor no le correspondía esa maldición, porque él no merecía eso. Entonces, a ella, por haber emitido esa maldición, se le devolvió. Y ella lo vio en uno de los suyos. Y lo mismo te puedo decir de otra vecina, que eso fue cuando yo era niña. Mi madre me cuenta, porque yo no recuerdo eso, pero mi mamá me cuenta que ella, yo sí recuerdo que nosotros nos mudamos en un barrio que estaba comenzando. Tú sabes que los barrios cuando están comenzando no tienen un sistema eléctrico ya como que formal, sino que la gente se pega del palo. La gente coge su luz. Entonces yo recuerdo que cuando nosotros nos mudamos en ese barrio era así. Cada vez que ella veía a alguien subiéndose en el palo para pegar una luz, tú sabes que la luz se debilita en las casas cuando es así. Entonces nosotros teníamos la luz un poco bajita porque mucha gente se pegaba del palo. Y cada vez que ella veía a alguien que se subía, ella decía, no se queda pegado ese desgraciado, decía ella. Mi mamá me cuenta eso porque de verdad yo no recuerdo que ella dije que yo la escuchara, yo era una niña, pero mi mamá me dice que ella decía eso y mi mamá de una vez comenzaba a interceder porque mi mamá ya era cristiana y cuando mami oía que ella decía esa palabra de maldición, mami comenzaba a cubrir la persona que estaba en el palo.
Y mami decía, ay, Señor, no lo permita. Ay, yo reprendo, que no pase, Señor, guárdalo, cúbrelo. Porque ella lo decía duro, voceado, cuando ella veía a alguien en el palo de la luz. Pero ¿qué pasó? Ya cuando ella era una señora mayor, que ahí sí yo recuerdo perfectamente, porque ya yo estaba adulta, su única hija, ella tenía 2 varones y una hembra. Esa era su adoración, porque ella era la más apegada a su mamá, siempre estaba preocupada por su mamá, era una persona, ¿cómo te digo? De esos hijos que siempre están al tanto, tú sabes, de sus padres. En el caso de su mamá, esa hija era así. Ya ella tenía 3 hijos, la muchacha, y ella murió electrocutada. Y ella tuvo que ver a su hija morir electrocutada. Pero lo más doloroso es que ella era cristiana, la muchacha. Se había convertido, bueno, no voy a decir doloroso, voy a decir afortunadamente, ella se convirtió en esos días. Pero yo decía al Señor, Señor, pero ¿por qué esa muchacha la alcanza eso si ella ya estaba en tu camino? Entonces, el Señor me enseñó algo. Ya esa maldición estaba gravitando sobre ella. Aunque ella vino al camino, tal vez nadie le habló de que ella debía desligarse de los pecados de sus antepasados. Y es que hay cosas que tus antepasados han hecho que te traen maldición a ti. Y que tú tienes que desligarte y romper esas maldiciones de tus antepasados, porque andan esos espíritus detrás de la generación de esa persona. Entonces ya su mamá había abierto en el mundo espiritual una brecha para que ese espíritu de morir electrocutado le hiciera daño a su familia, porque ella se lo deseaba siempre a las personas. ¿Entiendes? Entonces, yo, por ejemplo, siempre oro desligando a mis hijos de los pecados de su papá y de los míos y de los antepasados de nosotros. Yo los desligo siempre, digo, Señor, mis hijos no tienen que pagar por lo que yo haga, ni por lo que haga su papá, ni por lo que hagan sus antepasados, ni por cosas que nosotros sepamos, ni por cosas que no sepamos. Simplemente yo los desligo. Ellos que paguen lo que ellos hagan, pero no que vengan cosas a ellos que vienen de un pecado de sus antepasados. Y mis hijos están desligados espiritualmente porque Dios me enseñó eso. Entonces, esto es un tema realmente muy profundo y muy interesante, porque cada vez que yo he predicado esto, luego se me acercan hermanas y me dicen, ay, hermana, ore por mí, porque mire, yo tengo ese problema. Yo tengo una hija que es muy rebelde y yo se lo digo, yo le digo, tú eres muy rebelde. Y yo le digo, ¿y cómo usted espera cambio? Nunca va a cambiar. ¿Cómo usted espera cambio si usted sigue estableciendo lo que usted está viendo con sus ojos? Diga lo que usted espera. Dígale lo que usted espera. Dígale, tú eres buena. Tú eres una sierva de Dios. Los siervos de Dios no son así. Incluso el Señor, después que yo viví la experiencia con mis hijos, me enseñó a corregir. Me enseñó a corregir, porque el Señor me decía, la mayoría de las madres corrigen diciéndole al hijo o al esposo el defecto que ven. Tú eres esto, tú eres aquello, tú eres lo otro. Entonces el Señor decía, no, tú tienes que decir lo que tú esperas. Así es. Tú tienes que declarar lo que tú quieres ver en ellos. Entonces yo comencé a corregir a mis hijos y a decirles, eso que tú hiciste no está bien, porque tú eres un siervo de Dios y los siervos de Dios no hacen eso. Entonces yo lo corregía, pero al mismo tiempo les recordaba lo que ellos son. Amén. Y les recordaba lo que Dios ha dicho de ellos. Entonces, a veces le decía, ¿en serio, pastor, usted hizo eso? O sea, así como que, tú sabes, recordándole su llamado. Y ellos a veces lo cogían a chercha, a veces, no, mami, yo no soy pastor. No venga con eso, mami, yo cancelo eso, porque también eso me lo cancelan a veces. Pero yo sé que al final el propósito de Dios se va a cumplir. Amén. Pero realmente quise venir y dar este testimonio de tanto que tengo, porque el pueblo necesita entender que nuestra boca tiene poder. Así es. La Biblia dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y cuando dice mi pueblo, se está refiriendo a los evangélicos. No se está refiriendo al mundo, es mi pueblo. O sea, nosotros, por la falta de conocimiento, podemos perecer. Entonces, realmente quería dejar esto. Y ya para concluir,
te puedo decir que en una ocasión yo hablaba con Dios, porque las cosas que no entiendo de su palabra, entiendo que nadie mejor que Él para aclarármela. Y yo, leyendo la historia de Jacob, que tú sabes que amó a Raquel y trabajó 7 años por Raquel, estaba oficiado ese hombre realmente. Muy enamorado. Y él trabaja 7 años por ella, lo engañan y sigue dispuesto a trabajar 7 más porque él amaba a esa mujer. Y yo le digo, Señor, pero tú no crees como que fue muy duro de tu parte, tú quitarle a Jacob esa mujer que tanto amó en medio del viaje. Y no dejaste que ellos disfrutaran sus hijos que tuvieron en común. En el último hijo te la llevaste. No estoy como que peleando con Dios, pero sí le estoy diciendo al Señor, o sea, qué necesidad había de que eso pasara, porque esa era la que él amaba. Entonces Lea se queda viva, que Lea en realidad él nunca tuvo esa inclinación hacia ella. Y yo así humildemente le estoy preguntando al Señor, Señor, pero ¿qué pasó? ¿Por qué tenía que pasar eso? Si él trabajó por ella, tú viste que se fajó 14 años, él amaba a esa mujer, esa era la mujer que él amaba. Entonces, cuando ya salen de la casa de su padre, que parece como que van a vivir una vida diferente, que ya están bendecidos, entonces ella muere en el camino, como que eso no encaja. Yo, ¿verdad? Cosas mías y de Dios que Dios entiende y que Dios me ama así. ¿Y saben lo que el Señor me dijo? El Señor me dijo, eso no estaba en mi diseño, no era mi plan, pero Jacob la maldijo. Jacob la maldijo de muerte y él era un patriarca. Él era un profeta. Y las palabras de esos hombres tenían mucho peso. Él no sabía que ella tenía los ídolos de su padre. Y cuando él los alcanza, Jacob le dice, el que tenga en su poder tus ídolos, que muera. Ya había establecido una maldición de muerte. De verdad eso me rompió. Yo dije, wow, esto es más serio de lo que cualquiera puede creer. Así es. Porque lo más lejos que tenía Jacob era que estaba maldiciendo lo que él más amaba. Entonces esa maldición cayó, se cumplió porque la dijo un hombre que tenía poder en la boca. Amén. Y nadie la anuló. Wow. Entonces vemos a Raquel que en medio del viaje, ya pariendo su último hijo, esta maldición se cumple. Ella tenía los ídolos, ya había sido maldecida de muerte y la muerte lo alcanzó. Entonces tenemos que usar nuestras bocas para bendecir. Amén. Tenemos que usar nuestras bocas para decretar, declarar y establecer en nuestros hijos, esposos, ministerio, en nuestro mismo cuerpo, lo que nosotros creemos y lo que la Biblia establece. Amén. Yo le hablo a mi cuerpo y le digo, tú eres saludable, tú tienes vigor, tú tienes fuerzas, tú estás bien, tú me eres útil, tú eres una bendición para mí. Porque hay gente que habla tan mal de su cuerpo. No, yo estoy que no sirvo para nada. Y hablamos tanta muerte. Ay, este dolor de cabeza me está matando. Ay, estos zapatos me están matando. Todo nos mata. Y es una forma de hablar, pero no sabemos que hablamos muerte. Así es. Entonces, hay que hablar vida. Amén. Es mi mensaje en esta noche y yo espero que sea de bendición para mucha gente. Amén. Que las madres que escuchen esta grabación puedan cambiar y orar para que el Señor las ayude, porque yo sé que no es tan fácil. Yo no lo logré de la noche a la mañana. De hecho, todavía hay veces que se me va la guagua, como decimos comúnmente, y yo luego tengo que pedirle perdón a mis hijos. Pero yo le pido perdón, pero ya ellos han cancelado eso. O sea, porque ellos, si yo le dije cualquier cosa y ellos entienden que eso no va, ellos dicen, yo cancelo eso en el nombre de Jesús, yo no lo recibo. Pero aún así le pido perdón porque sigo siendo humana y en algunos momentos puede que me pase un poquito, ¿verdad? Pero reconozco mi error, inmediatamente les pido perdón y anulo esos decretos sobre ellos. Yo misma lo hago. Y casi siempre lo hago inmediatamente. Si se me zafó una palabra, digo al Señor, perdóname, no, ellos no son eso. Yo cancelo eso y lo bendigo y declaro lo contrario. ¿Sabes? Porque es normal que en nuestra humanidad a veces nuestras emociones nos traicionen. Eso no va a dejar de pasar mientras estemos en este cuerpo. Así es. ¿Verdad? Pero Así es. cuando ya tenemos el conocimiento, entonces podemos anular esos decretos. Amén.
así es. ¿Sabe lo que dijo Picasso? Picasso dijo, mi mamá me dijo a mí, si vas a ser militar, serás general. Si vas a ser monje, serás el papa. Y él dijo, yo decidí ser pintor y me convertí en Picasso. Wow. O sea, ella lo que le quiso decir fue, en lo que tú hagas, vas a ser grande. Amén. Y realmente fue así. Es uno de los pintores más destacados de la historia. Así es. Entonces vamos a bendecir, porque si los inconversos, muchos saben usar ese poder. Nosotros que somos ungidos, que aparte del poder que tenemos como creación de Dios, también tenemos la autoridad que Cristo nos delega por estar sentados en los lugares celestiales. Entonces vamos a usar eso para bendecir, para establecer lo que nosotros queremos ver en nuestras casas, en nuestros ministerios, en nuestros hijos, en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestras finanzas, en todo lo que tiene que ver con nosotros. Amén. Así es. Pastora, sobre todas las cosas, es declarar la palabra que sea conforme a lo que Dios ha establecido. Amén. Y conforme a lo que Dios te ha dicho. Porque Amén. si Dios te dijo una cosa, aunque tus ojos vean lo contrario, es lo que Dios dijo. Y Amén. punto. Entonces, declaremos lo que Dios ha dicho, independientemente de que la realidad nos esté golpeando y nos esté mostrando algo diferente. Amén. Y se va a establecer el decreto que Dios dijo, unido al tuyo, más rápido. Amén, en el nombre de Jesús. Pastora, vamos a orar por Amén. aquellas personas que en este momento han declarado una palabra sin conocimiento y quizás han dicho palabras que han herido a muchos, para que en el nombre de Jesús Dios Amén. traiga liberación. Y yo sé que en este Amén. momento Dios va a hacer un milagro en esas personas en el nombre de Jesús. Amén. Y yo sé que muchas personas después que vean esta grabación, y así lo declaro en el nombre de Jesús, van a meditar y el Espíritu Santo les va a traer palabras que los marcaron. Palabras que tal vez también ellos han dicho. Tal vez van a analizar por qué le han pasado ciertas cosas y van a poder comenzar a actuar en consecuencia. Y esa es la mayor satisfacción que yo siento de que mis experiencias, las vivencias que el Señor me ha permitido vivir y ver en otros también ayuden a cualquier hermano o hermana o persona que vea esta grabación a comenzar a caminar diferente, a actuar diferente, a hablar diferente. Sí, vamos a orar. Amén. Señor, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanzas, te damos adoración. Padre, gracias por este tiempo, Dios. Yo te agradezco la oportunidad que tú me das de poder, Señor, estar aquí y hablarle a esta audiencia, Dios, de estas realidades que muchas veces desconocemos. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú completando lo que yo no pude decir, dando más sabiduría y más revelación de este tema, y que mis hermanos, hermanas que puedan escuchar esta grabación les sea de bendición, que puedan recibir de parte tuya, Espíritu Santo, la revelación de los errores que hayan podido cometer, de las palabras que hayan dicho que no sean correctas, de las maldiciones que hayan podido emitir sobre sus hijos, su familia, su casa, su salud, sus líderes, sus trabajos, sus finanzas, Señor, y que hoy ellos puedan iniciar un nuevo rumbo, donde ellos puedan, Señor, decretar algo diferente, anular y dejar sin efecto todo decreto de maldición en el nombre de Jesús. Yo oro, Señor, para que esto no se quede solo aquí, sino que se produzcan testimonios, Padre, a favor de las vidas que están escuchando esta grabación. Y te pido, Señor amado, que seas tú dándole sabiduría a tu pueblo, Dios, que no tengamos que pasar ciertas situaciones para entender esto, sino que aprendamos de las experiencias de otros, Señor, y tomemos ese conocimiento y lo apliquemos, Padre, para que no perezcamos, como dice tu palabra. Oro, Señor, para que cada madre que va a ver esta grabación, Padre, reciba la sabiduría para corregir a sus hijos, reciba la prudencia, reciba la paz que el Espíritu Santo sabe dar para que pueda corregir a sus hijos de la manera más adecuada. Oro para que los pastores también tengan en cuenta lo que le dicen a su congregación. Oro para que las esposas tengan en cuenta lo que le dicen a sus esposas, a sus esposos y esposas, Señor. Oro, Padre, para que recibamos esa sabiduría
De modo, Dios, que podamos usar este poder que tú nos has dado, Dios, en nuestras palabras para bendición, para edificación, para restauración. Padre, te lo pido, Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Y oro para que si hay un corazón herido, escuchando, Señor, esta grabación, hoy sea sanado. Que si hay un corazón, Padre, que ha sido lacerado por palabras, hoy esa persona pueda renunciar a ese decreto, dejarlo atrás y comenzar una nueva vida, Señor, creyendo, Dios, diferente y dejándose marcar, pero por tu palabra, por lo que tú has establecido para ellos, Señor, por lo que tú has trazado, Padre. Oro para que este tiempo que hemos estado aquí, Señor, traiga grandes resultados, que traiga frutos de bendición, de justicia, de paz, de restauración, de sanidad, de liberación y de salvación. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga, que la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Más que un honor poderla tener aquí en nuestra casa de Sinaí Estudio TV, pastora. Y gracias por compartir con nosotros porque es un tema de gran bendición. Así que pasen buenas noches, Dios te bendiga. Sinaí Estudio TV, una casa de bendición.